Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra meditación sobre el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, decimos en el octavo artículo del credo. Entonces, en esta charla número 3, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona que hay en Dios, la cual procede desde toda la eternidad, procede del Padre y del Hijo. En esta contestación se contienen muchas cosas. El Espíritu Santo es la tercera persona que hay en Dios. Es, por tanto, verdadera, divina, es, por lo tanto, persona divina y verdadero Dios. Es Dios. Es una persona divina, como el Padre y el Hijo, y por consiguiente, otra persona distinta de la del Padre y del Hijo. Esta tercera persona, porque procede, viene, saca su origen del Padre y del Hijo desde la eternidad. Veamos un poco más a fondo esto. Estos 3 puntos habremos de considerarlos separadamente. El Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es de Dios. No son 3 dioses, es el mismo Dios en 3 personas. Por ejemplo, tomamos el caso del Sol. El Sol es un ejemplo que doy. El Sol es uno, es fuego, calor y luz al mismo tiempo. Desde que el Sol es Sol, tiene calor, tiene luz. Es imposible que no tenga, si no, no sería Sol. Bien, desde que Dios es Dios, Dios piensa, llamamos Padre, su pensamiento, palabra, sabiduría, inteligencia, verbo, llamamos Hijo. Y Dios Padre y Hijo se aman de un amor infinito, este amor, soplo divino de los dos, su amor, y bien llamamos el Espíritu Santo. Entonces, es el mismo Dios en 3 personas, como un triángulo, por ejemplo, tiene 3 ángulos, pero es un solo ser. Como la manzana, un ejemplo, otro ejemplo, la manzana tiene color, olor, sabor, es una un solo ser. Por ejemplo, no sé, el agua es líquido, es congelado, es vapor, es mismo agua. Son ejemplos que doy para que entiendan un poquito. Entender el misterio no es posible, pero ayuda un poquito estas cosas. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Como ha de entenderse esta proposición, y ya el catecismo no les explica. ¿Conocemos esta verdad de un modo infaliblemente cierto? Sí, porque la Iglesia Católica, que nos enseña de un modo infaliblemente cierto todo lo que Dios ha revelado, así nos los dice. El Espíritu Santo es Dios. Cuando el hereje macedonio, unos 380 años después de Jesucristo, se atrevió a propalar su error, diciendo que el Espíritu Santo no es Dios, y bien el concilio de Constantinopla, en 381 lo condenó, mandando creer y decir a todos los católicos: creo en el Espíritu Santo, Señor, por consiguiente es el Señor del cielo y de la tierra, el Espíritu Santo, vivificador, que ha dado la vida a todo cuanto existe, siendo por consiguiente creador, y que a todos comunica la vida sobrenatural de la gracia, don que únicamente procede de Dios. Entonces, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, junto con el Padre y el Hijo, es adorado y glorificado. Entonces, el Espíritu Santo es Dios igual que el Padre y el Hijo. En el catecismo, en manera de hablar, se atribuye a Dios Padre la creación, a Dios Hijo la redención, salvación, al Espíritu Santo la santificación, pero concretamente todo lo que hace Dios fuera de sí es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, los testigos de Jehová que dicen que el Espíritu Santo es una energía activa, una fuerza activa, es falso. Es un ser divino, es un ser personal y divino. Les aconsejo de leer el librito Yo fui testigo de Jehová, de Antonio Carrera. Ahí explica
todas las citas bíblicas que esta secta ha falsificado, por desgracia, de sus seguidores engañados, de hecho. Seguimos meditando sobre el Espíritu Santo y podremos demostrar que la Iglesia ha tomado esta doctrina de la revelación, o sea, de la Sagrada Escritura y de la tradición apostólica, cuando dice: cree en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, juntamente adorado y glorificado con el Padre Espíritu Santo. Sí, la Iglesia tomó esto de la Sagrada Escritura y de la tradición apostólica. No olvidemos que todo no está escrito en la Biblia. En el capítulo 20, 21 de San Juan, al final dice, hay muchas otras cosas que Jesús ha hecho que no están escritas. Entonces, ¿dónde están? Eso se llama tradición apostólica. Tradición apostólica es muy, muy importante saberlo. En la segunda y tercera carta de San Juan, es un solo capítulo al final, bien dice, no quiero papel y tinta, vamos a hablar cara a cara. ¿Qué dijo? Tradición apostólica. San Pablo a los tesalonicenses dice, os felicito de guardar las tradiciones como os he comunicado, sea de viva voz, sea por carta nuestra, tradición apostólica. Entonces, sí, la Iglesia saca su fe de la Sagrada Escritura y de la tradición apostólica, y no es enseñanza humana, como dicen estos pobres protestantes, que siguen enseñanzas humanas ellos, debido a que no tienen la fe de la Iglesia verdadera. La Iglesia sacó de la Sagrada Escritura esta enseñanza. La Sagrada Escritura llama también Dios al Espíritu Santo. Cuando Ananías, por ejemplo, y su esposa Zafira mintieron a San Pedro, y bien San Pedro, como pastor de la iglesia, dijo a Ananías: porque ha cegado Satanás tu corazón para que mientas el Espíritu Santo. Porque mientras se miente una persona, ¿no? Tú no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces aquí, muy claramente, San Pedro dice que Ananías mintió a Dios. ¿Por qué ha cegado Satanás tu corazón para que mientas el Espíritu Santo? Tú no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos de los Apóstoles 5:3. Es gravísimo esto. Y Ananías, igual que su esposa, murieron por esta mentira. ¿A quién mintió Ananías? Al Espíritu Santo. Mintiendo al Espíritu Santo, ¿a quién mintió? A Dios. Luego el Espíritu Santo es Dios. La Sagrada Escritura enseña además que el Espíritu Santo es omnisciente, sabe todo. El Espíritu Santo escudriña todas las cosas, aun los abismos de la divinidad. 1 Corintios 2:10. Esto es, conoce todas las cosas, aun la esencia misma de Dios, que solo Dios conoce. Enseña también la Escritura que el Espíritu Santo está presente en todas partes. El Espíritu del Señor llena los círculos de la tierra, Sabiduría 1:7, que es omnipotente, puede todo. Entonces, sabe todo y puede todo. El Espíritu da a cada uno, según quiere, los dones de profetizar, de obrar milagros, etc. 1 Corintios 12:4 y siguiente. Ahora cuidado, el demonio también puede hacer milagritos, no fiarse. Con toda secta que viene a fundarse y habla Espíritu Santo, eso es un disfraz de una mentira de Satanás. 2 Corintios 11:13, San Pablo dice: Satanás se disfraza de ángel de luz. Y capítulo 7 de San Mateo 15:23, hablando del juicio final, dice: muchos dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, lanzamos demonios, hicimos muchos milagros. Y Cristo dice: váyanse, no os conozco. Entonces, cuidado, no es porque pasa una cosita que es el Espíritu Santo. Muchos hoy se disfrazan de apóstoles de Cristo, obreros engañosos. Entonces, el Espíritu Santo sí hace milagros en su iglesia, y cualquier cosa que se pasa hoy en las sectas no es milagro. Dios, de hecho, nunca hace un milagro en favor de algo falso. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de verdad. Entonces, el Espíritu Santo hace milagros sí en su iglesia. Cuando leemos la vida de los santos, bien hicieron milagros por chorro y por miles. En cualquier santuario que vamos a ver, cuántos exvotos hay, cuántos agradecimientos hay por los milagros obtenidos.
Ahora en unas sectas hasta pagan gente para que simulen ser enfermos y sanados. Esto realmente es burlarse de Dios y del Espíritu Santo, y esperemos que esa gente se convierta antes de morir, porque si no, su castigo será muy grande. Entonces Dios, el Espíritu Santo sabe todo, puede todo, puede todo. Como solamente Dios puede obrar milagros por su propia virtud, porque es todopoderoso, síguese que el Espíritu Santo que hace milagros es Dios todopoderoso. Así, cuando la Sagrada Escritura nos enseña que el Espíritu Santo es omnisciente, todopoderoso, bien, nos enseña al mismo tiempo que es Dios. La misma verdad nos atestigua la tradición de los padres de la Iglesia y de los apóstoles. Todos los padres de la Iglesia, estos gigantes de santidad y sabiduría de los primeros siglos, que se llaman padres, Santo Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, San Crisóstomo, etc., todos los padres de la Iglesia han enseñado siempre esto mismo, y muchos de ellos han escrito libros sobre el tema. San Ambrosio, San Basilio, por ejemplo, para demostrar que el Espíritu Santo es Dios y rechazar las herejías, los errores de gente desviada. Por consiguiente, el Espíritu Santo es verdadero Dios como el Padre y como el Hijo. Segundo punto. Además, el Espíritu Santo es una de las tres personas divinas, como el Padre y el Hijo, y por consiguiente, la persona del Espíritu Santo es distinta del Padre y del Hijo, aunque las tres personas sean un solo Dios. El triángulo tiene tres ángulos, el ángulo de la derecha no es el de izquierda, sin embargo, los tres ángulos forman el triángulo. Esto ya ha sido explicado antes. Jesús dice, rogaré al Padre y Él os enviará otro Consolador, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, San Juan 14, 16. Por consiguiente, Jesús no es el Espíritu Santo, porque ruega al Padre que lo envíe, ni tampoco el Padre Espíritu Santo, porque es quien lo envía. Esto es importante. ¿Y cómo bautizamos? Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay mayor o menor entre ellos. Las tres personas divinas son iguales en todo. Otro punto interesantísimo. Jesús dice, os enviaré el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu de verdad. En Dios, queridos hermanos, no hay mentira, no hay error, no hay engaño. Actualmente hay unas 50, 80 mil iglesias, disque iglesias, sectas más bien. Y bien, esto no es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede una secta decir blanco, en otra secta decir negro, y en otra decir amarillo acerca del mismo asunto. No es posible. El Espíritu Santo es espíritu de caridad, es unificador, no es de división, ni de confusión, ni de error. Cuidado, por eso no se deja engañar cualquiera que viene a hablarte de Biblia y que hace milagritos supuestamente, pues el diablo puede hacerse pasar por ángel de luz. No olvidemos esto. El Espíritu de verdad, está en la Iglesia de Cristo. Mire, la Iglesia Católica del siglo I al XXI tiene misma doctrina, misma fe, misma moral, misma enseñanza, misma jefatura, autoridad. No es la misma. Si hoy estamos en una crisis debido a la infiltración protestante, comunista, masónica en la Iglesia Católica, la fe de la Iglesia no cambia. Toda persona, aunque resta de autoridad, que dice algo contrario a nuestros viejos catecismos, donde la fe fue plasmada por los obispos, sucesores de los apóstoles, toda persona que dice algo contrario, esta persona no es católica, no puede pretender representar la Iglesia católica, porque la fe de la Iglesia no cambia. Un Señor, un bautismo, una fe. El credo no puede cambiar, no puede cambiar. La fe enseñada por los santos y los concilios dogmáticos o los papas no cambia. Entonces no se dejen engañar que todo evoluciona, todo cambia. Lo que eso dicen ni saben de qué hablan. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo Cristo. Tercer punto, el Espíritu Santo, dijimos, es la tercera persona que hay en Dios. Pero esto no ha de entenderse como si el Espíritu Santo fuese inferior al Padre y al Hijo, o como si el Padre y el Hijo fueran anteriores al Espíritu Santo.
sino porque de una manera infaliblemente misteriosa procede del Padre y del Hijo. De ellos tiene su origen. La Iglesia Católica nos enseña expresamente que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La Sagrada Escritura unas veces nombra al Espíritu Santo diciendo que es el Espíritu del Padre, Mateo 10, 20. Otras que es el Espíritu del Hijo, Gálatas 4, 6, Romanos 8, 9. Esto es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Ya antes se dijo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo desde la eternidad, y por consiguiente es también eterno, esto es, no tiene principio, así como no lo tiene el Padre y el Hijo. Entonces, el Espíritu Santo es Dios igual que el Padre y el Hijo, existe de toda la eternidad, es todopoderoso, es omnipotente, es omnisciente, sabe todo, puede todo. El Espíritu Santo es el amor sustancial del Padre y del Hijo que santifica a las almas en la iglesia que Cristo ha enseñado. El Espíritu Santo fue mandado a la iglesia que Cristo fundó, la católica, y en esta está y se recibe mediante los sacramentos, y especialmente el sacramento por excelencia que da el Espíritu Santo con la plenitud de sus dones, es el sacramento de la confirmación. Y San Vicente de Ferrer ha profetizado que al final del mundo el demonio hará que muchos no sean confirmados para que el demonio pueda vencerlos. Entonces, queridos hermanos, los que no están confirmados piensan en su confirmación, en la confirmación de sus hijos, para que tengan el Espíritu de Dios para protegerlos y santificarlos. Y no olvidemos, todos los sacramentos se dan en el nombre, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 28, 19 de San Mateo. Que Dios los cuide y los bendiga. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in saeculorum saecula.